Bienvenidos una semana más a este canal de Filosofía Práctica. Soy Paco Pavón y hoy vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Quédate conmigo. A lo largo de este vídeo vamos a dar respuesta al menos a 4 preguntas muy interesantes. Una de ellas es: ¿quién fue Hipatia de Alejandría? ¿Por qué fue esta mujer tan importante en la historia? ¿Por qué la asesinaron? Y finalmente, ¿en qué sentido sus enseñanzas siguen siendo válidas hoy día? Comenzamos. Empecemos por el contexto. Hipatia de Alejandría nace en Egipto en el año 355 después de Cristo aproximadamente, y morirá en el año 415 después de Cristo, es decir, mediados del siglo IV y principios del siglo V. ¿Qué ambiente existe en el Imperio Romano Oriental, en Egipto, en Alejandría, a mediados del siglo IV después de Cristo? Estamos en una época de gran sincretismo cultural, social, político y de pensamiento. Alejandría se ha convertido en el foco del saber. A todos nos suena el Faro de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Son dos buenas imágenes, dos buenas referencias que nos hacen pensar en un mundo donde la convivencia, la inteligencia, el desarrollo científico y del pensamiento afloran de una manera muy especial, y así fue, en efecto, durante mucho tiempo. La Alejandría del año 355, cuando nace Hipatia. En Alejandría conviven cristianos, judíos, paganos y todo tipo de religiones, y por tanto también todo tipo de pensamiento. En esta sociedad, el cristianismo, ya convertido en religión oficial de todo el imperio, desde Teodosio I, va tomando gran fuerza social, sobre todo en los estratos más bajos de la población. No obstante, en el Imperio Romano Oriental, en Alejandría, tenemos todavía una fortísima influencia helenística, de tradición clásica y pagana. Hipatia nace en una familia privilegiada y en una familia intelectual. Su padre, Teón de Alejandría, es el director del museo de la Biblioteca de Alejandría. Además de eso, es un gran intelectual que se codea con las élites sociales y políticas de la Alejandría de aquella época. Hipatia va a ser educada por su padre de una forma privilegiada y directa. El papel de la mujer en aquella época era un papel muy secundario, excepto en las mujeres pertenecientes a las élites o a aquellas otras que estaban estrechamente relacionadas con el mundo intelectual. No era la única, pero eran pocas. Hipatia, bajo la dirección de su padre, recibe sobre todo una formación multidisciplinar, básicamente en matemáticas, astronomía y filosofía, pero no solo eso. Por tanto, ¿cuáles son las influencias que ya estaban en todo este periodo histórico en Alejandría, sino cuáles son las influencias directas de las que se nutre el pensamiento de esta joven Hipatia en Alejandría? Lógicamente, como representante del neoplatonismo surgido con Plotino, va a tener una fuerte influencia de Platón, también de Aristóteles, también del diálogo socrático, a través de su padre, una influencia muy importante en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con Pitágoras y Euclides, y también todo lo que tiene que ver con la astronomía, en este caso con Ptolomeo, y
Una de las cosas, entre tantas de las que hizo Hipatia, fue perfeccionar instrumentos científicos, entre ellos el astrolabio, en unión de su padre. Hipatia va a desarrollar una mentalidad abierta, va a desarrollar ese pensamiento crítico. La colaboración con su padre y su presencia en la Biblioteca de Alejandría, que, como os he dicho, no es solo un lugar donde se guardan o se conservan libros, sino que es sobre todo un centro de saber y de conocimiento muy activo, en el que personas intelectuales, investigadores, científicos de todo el orbe conocido acudían a Alejandría para aumentar sus conocimientos y para debatir otros muchos que iban llegando nuevos. Hipatia no solo colabora con su padre, sino que se convierte en una afamada maestra, en una persona que va a ejercer una gran influencia en algunas personas de los ámbitos de poder, tanto religioso como civil. ¿Quiénes son estas personas a las que tanto influye Hipatia? Vamos a mencionar a tres de ellas. Uno será Sinesio de Cirene, que se va a convertir en su discípulo. Va a mantener una relación epistolar en la que prácticamente Hipatia se convierte en la mentora de Sinesio. No olvidemos que Sinesio de Cirene va a convertirse posteriormente en uno de los obispos cristianos. Otra de las personas con las que también se relaciona es con el pretor romano en Alejandría, que es Orestes. Orestes es también cristiano. No obstante, se trata de una persona muchísimo más tolerante en todos los aspectos y que siempre está abogando por ese sincretismo que existe en Alejandría a todos los niveles. Hemos hablado de un sincretismo étnico, de un sincretismo cultural y de un sincretismo político, religioso o intelectual. Pero esto no durará mucho tiempo. Otra de las personas quien va a tener después toda la responsabilidad del asesinato de Hipatia va a ser Cirilo de Alejandría, representante del cristianismo más radical que está tomando gran poder y está tomando forma, como os decía antes, sobre todo a nivel de los estratos sociales más bajos del pueblo llano, y que de una u otra manera va a pretender, va a querer hacerse con el poder no solo religioso, sino a imponer también ese dogmatismo religioso en el ámbito de la política. Por eso, al final, aunque al principio se mostraba amigable y sobre todo tenía una relación estrecha y de diálogo con Hipatia de Alejandría y también con el prefecto romano, finalmente, como veremos, el extremismo de Cirilo le llevará prácticamente a provocar la persecución y el asesinato de Hipatia. Hipatia es neoplatónica. Ya hemos dicho que tiene una gran influencia de ese neoplatonismo místico al que da inicio Plotino y también su discípulo Porfirio. No obstante, la influencia y la forma de ver esa jerarquización del alma, esa jerarquización del conocimiento por parte de Hipatia va a diferir bastante de Plotino y de Porfirio y se va a acercar un poquito más a lo que sería la idea original de Platón. Para Hipatia, ese ascenso en el conocimiento desde lo más bajo hasta la conciencia, hasta llegar a la unión con lo superior, con lo desconocido, con el uno, puede hacerse y debe hacerse a través del conocimiento, a través de la investigación, a través de la meditación y a través del estudio. Es decir, estamos ante una mujer que propone ante todo y sobre todo la evidencia empírica, el conocimiento de la verdad y ante todo la demostración de la verdad basada en la razón. Esto quiere decir que no era muy amiga de las especulaciones, como tampoco lo era
de una metafísica demasiado alejada de la realidad. Y tenemos otras características de Hipatia. Hipatia vestía como un filósofo, vestía la toga filosófica reservada a los hombres y se paseaba por Alejandría con total libertad, algo reservado solo para unos pocos privilegiados en ese sentido, ¿no? Hipatia recibe a todo el mundo, habla con todo el mundo, tiene una pedagogía basada en el diálogo. En este sentido es muy socrática. Cree que lo más importante es el pensamiento crítico, pensar por uno mismo y dilucidar la verdad por uno mismo. Hipatia se convierte a sí mismo en una mentora. Es una mujer que piensa que no todas las personas avanzan de la misma manera ni de la misma forma, y por eso dedicaba especial atención al tempus, a la manera en que cada persona necesitaba una atención determinada o una dirección determinada. Hipatia se hizo famosa en todo el imperio y, como os digo, ejercía una influencia importante no solo a nivel intelectual sino a nivel político. ¿Cuáles son entonces las influencias que ha recibido Hipatia en filosofía y cuál es su filosofía, su forma de ver la vida, su forma de entender la existencia? Hipatia no solo es filósofa, es matemática y es astrónoma. Como representante del neoplatonismo, está influida por Platón, por Plotino y Porfirio. Pero también hay que mencionar que en lo tocante a la ética también tiene grandes influencias de Aristóteles y sobre todo de Sócrates y del método socrático, de la mayéutica, a través del diálogo sobre todo. Siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano en decadencia. El cristianismo tomando una fuerza y una orientación hacia la radicalización de sus ideas y de un dogmatismo impositivo, intolerante. ¿Qué más tenemos? Alejandría, la biblioteca de Alejandría, donde subsiste el helenismo y su máxima representante es Hipatia a través del neoplatonismo. Hipatia es pagana. Hipatia no necesita ningún tipo de creencias, pero admite, no solo admite, sino que le encanta dialogar y discutir, aplicar la razón y el conocimiento cuando habla con judíos, cuando habla con cristianos, cuando habla con agnósticos, cuando habla con egipcios. Este sincretismo, esta facilidad para la inclusión, para incluir todo tipo de conocimiento en el diálogo, porque todo suma, de todo se obtiene aprendizaje. Esta era la característica básica de Hipatia. Como os he dicho, Hipatia tiene un discípulo que va a ser un obispo cristiano, que es Sinesio de Cirene, con quien mantiene una correspondencia intensa y quien admira y alaba a su maestra, a Hipatia. Del cristianismo más radical en Alejandría y que de ser o de mantener una relación amigable, cordial y respetuosa, de respeto mutuo con Hipatia, va a pasar a una postura mucho más radical, hasta el punto de que va a promover difamaciones contra Hipatia, difamaciones de brujería y sobre todo de connivencia contraria al cristianismo, algo que Cirilo no estaba dispuesto a admitir, mucho menos al comprobar la enorme fuerza social que había tomado ya el cristianismo. Nos queda otro personaje en esta tríada que rodea a Hipatia, y es el prefecto de Roma, Orestes, también cristiano, pero como os decía, de un cristianismo mucho más amable, mucho más integrador, mucho más inclusivo.
Orestes intenta defender a Hipatia, pero no lo va a conseguir. Las difamaciones de Cirilo han enardecido a las masas y un día del año 415, cuando Hipatia pasea por las calles de Alejandría, es atacada por esas masas enardecidas y llevada a una iglesia donde es prácticamente descuartizada y sometida a todo tipo de torturas. Este hecho va a suponer un antes y un después en toda la historia de Occidente. Y no hablamos solo de filosofía, hablamos de una convulsión histórica radical y de un oscurecimiento de la razón que va a ir a la par de la muerte, del asesinato de Hipatia de Alejandría. Quiero que nos demos cuenta de tres aspectos de cuando Hipatia es asesinada, y es la fuerte polarización social que existe en ese momento. Una polarización social que dimana de las religiones, que dimana de la intolerancia religiosa, sobre todo de la cristiana, en este caso, de una facción de la religión cristiana, en este caso, que será la que se imponga. Pero hay también una polarización ideológica, una polarización social muy fuerte, y hay también una falta de entendimiento entre todas las etnias que en ese momento componen la población civil, la población social de Alejandría. La política no se salva tampoco, es una época en la que la política está prácticamente definida por la corrupción, por la deslealtad y por las traiciones. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando las sociedades se polarizan y las ideologías se tornan intolerantes, lo único que se puede esperar es una división social, un enardecimiento social, una pérdida del civismo y de la convivencia y la imposición de retóricas que anulan el pensamiento crítico de los ciudadanos. ¿Cuál es la influencia de Hipatia a lo largo de la historia? Pues es enorme. Incluso en la escolástica, incluso en el cristianismo, va a tener una fuerte influencia, tanto en Santo Tomás de Aquino como en otros teólogos de la religión cristiana. Pero sobre todo va a ser en el Renacimiento, en la luz renacentista, donde se va a descubrir, se va a volver a poner de manifiesto el neoplatonismo de Hipatia de Alejandría y máxima todavía en la Ilustración francesa. De hecho, Voltaire y Diderot van a adoptar la figura de Hipatia como símbolo de la libertad de pensamiento, de saber enfrentarse a la intolerancia y también, y no menos importante, como símbolo del laicismo. No olvidemos en este caso que el laicismo de Hipatia no es contrario a la espiritualidad. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos. En esta jerarquía del conocimiento, en esta ascensión espiritual del ser humano, Hipatia no necesita la religión, ni las liturgias, ni los ritos, ni las ideologías. Hipatia cree que el ser humano, que cualquiera de nosotros podemos alcanzar la verdad, el conocimiento, la tranquilidad, la paz a través de la filosofía, de la práctica de la ética, de la práctica de las ideas estoicas de desprendimiento y de sencillez. Para ella, para Hipatia, esta forma de vida sencilla, unida a la virtud y unida al conocimiento, al estudio, al esfuerzo por el aprendizaje, a la investigación, ahí está para Hipatia, y estoy de acuerdo con ella, el camino del perfeccionamiento no solo del ser humano como individuo, sino de la sociedad en su conjunto. Y el broche final, Hipatia como icono del feminismo. Y no es para menos, porque desde luego Hipatia es una mujer especial, una mujer privilegiada para su época, pero fue una mujer absolutamente independiente, algo inaudito en aquella época. Y sí, se convierte en un símbolo del feminismo de pleno derecho y con toda la razón del mundo. Simone de Beauvoir
será una de las escritoras y filósofas que más referencias van a tomar de Hipatia de Alejandría. Pero, dicho esto, y más allá del feminismo, ¿qué es lo que nos puede inspirar Hipatia en el día de hoy, en la sociedad actual? Habéis visto que hay muchos elementos comunes, en todas las épocas suele haberlos, pero más allá del feminismo, repito, creo que lo importante en Hipatia es esa apuesta por el conocimiento, esa apuesta por la ciencia, por la virtud personal, por la ética, por el esfuerzo, por la inclusión. Y acabamos con 4 ideas muy importantes de Hipatia que nos pueden servir y de mucho para este momento en el que vivimos, para esta llamada posmodernidad. El primero de ellos es, desde luego, el pensamiento crítico. Piensa por ti mismo, atrévete a pensar. El diálogo como método de conocimiento y de crecimiento. La tolerancia racional. No todo vale. Vale aquello que es mejor, vale aquello que es virtuoso, vale aquello que aporta conocimiento, que aporta progreso. Y este progreso, queridos amigos, se adquiere por la experiencia, sí, pero se adquiere sobre todo mediante el estudio, mediante el esfuerzo y mediante el aprendizaje. Ética, moral, conocimiento y virtud. Aquí tenemos a Hipatia. Y aquí tenemos lo mejor de Hipatia. Una mujer ejemplar en un mundo difícil que supo hacerle frente a toda la intolerancia que le rodeaba. Mantenerse firme en la defensa de la razón, del laicismo y del conocimiento. Esto ha sido todo, amigos. Espero que hayáis disfrutado de Hipatia. Espero que todo lo que hemos hablado nos sirva de ejemplo. Y nada más, me encantará leeros en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo. Chao.